nuestra conferencia ya tenemos aquí a nuestro ponente, Alejandro Benavides. Él nos va a impartir la conferencia de por qué los rituales nos ayudan en el duelo. Él es un psicólogo con maestría en psicoterapia humanista. Tiene un diplomado en tanatología, otro diplomado en logoterapia, en terapia familiar y de pareja. Tiene 24 años impartiendo conferencias y pláticas de psicología y tanatología, 22 años de docencia a nivel superior, 20 años como psicoterapeuta, 18 años impartiendo cursos y talleres terapéuticos vivenciales. Es cofundador y director desde el 2012 del Centro Multidisciplinario de Desarrollo Humano Integral, CEMUDI. 10 años impartiendo psicoterapia grupal, principalmente con personas en duelo. 3 años impartiendo conferencias mensuales en el Complejo Funerario de la Piedad. Y bueno, pues es un excelente ser humano, una excelente persona y es nuestro ponente del día de hoy. Él nos va a hablar, como ya les dije, acerca de cómo nos ayudan los rituales en nuestro duelo. Ahorita les voy a compartir en los grupos el enlace de Facebook para que me hagan el favor de compartirlo y no sean malos, como dice el padrecito, entrando y compartiendo, por favor, ¿sí? Alejandro, bueno, pues te dejo la palabra, te dejo los micrófonos. Bienvenidos todos, buenas tardes, adelante. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, doctora Edith. En verdad es todo un honor estar aquí. Estoy viendo cómo pongo lo de la presentación. Creo que, no sé si la están viendo, así que me digan. Sí. Tampoco soy un Sí, sí, se experto. está viendo. Ok, lo de la presentación. Porque tampoco soy experto en esto, pero bueno, más o menos ahí me guío. Y bueno, como decían y como hemos platicado, definitivamente los rituales son muy funcionales, ayudan mucho. Y ahora solamente esto es aclarar un poco el por qué realmente nos ayudan tanto, nos pueden ayudar tanto los rituales. Y bueno, vámonos de una vez de que para mí es algo básico y esencial llegar a una aceptación integral. ¿Sí? Y para esto, como que el comienzo es una aceptación cognitiva. ¿A qué me refiero con la parte cognitiva? Lo menciono acá un poco después, de que al hacer o ver un ritual, el simple hecho de que tú hagas el ritual o de que veas, estés en un ritual, te abre puertas o por lo menos los ojos al camino del proceso de duelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que te enteras de que va a haber un velorio, va a haber un cierto ritual, va a haber un entierro, o simple y sencillamente a veces nada más necesitamos saber que la persona ya se fue, que la persona murió, y al saberlo puedes empezar a procesar, puedes empezar a digerir, y entonces empezar un proceso de duelo ya a un nivel más profundo, es decir, a un nivel emocional y luego más adelante espiritual. Porque si nada más te quedas con la parte cognitiva, la puedes ir bloqueando más fácilmente. Entonces, aquí, por ejemplo, pongo esto de la plantita, o más bien están sembrando un árbol. En este ritual, se hace principalmente con las cenizas de la persona que murió. Y al poner las cenizas, se puede entender de muchas maneras. Hay quienes lo entienden de que la persona sigue ahí con ellos o forma parte o va a formar parte del árbol que va a crecer. Entonces la persona, aunque se esté trabajando, que la persona sigue a un nivel emocional, sigue en la parte espiritual, sigue en tu memoria, sigue también de una u otra manera en la parte terrenal como árbol. Este tipo de ritual, el simple hecho de ponerte a hacerlo, ya te empieza a ayudar a que la persona, como estaba antes, como una persona con cuerpo, ¿sí? Que se movía en tu vida, etcétera, ya no está ahí. Ahora está como árbol o es parte del árbol. Entonces, eso te ayuda a discernir y a aclarar que sí,
es cierto que la persona ya no está. A eso me refiero con la aceptación cognitiva. Es simple y sencillamente saberlo, enterarte de que la persona ya no está, ya murió. Disculpen, a mí me gusta estar hablando y también que desde el principio puedan empezar a preguntar eh, para que esto se haga más diálogo. Ok, así que voy a estar viendo los comentarios que ponen de una vez, aprovechando eso. Y bueno, otro punto importante es que al empezar a aceptar la realidad, pues nos permitimos que el dolor que sentimos sea reconocido por nosotros y por los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí lo recalco en el siguiente punto. Cuando reconocemos que tenemos un dolor, entonces ya hay algo que podemos hacer, ¿sí? Expresarlo, que eso es lo básico en el proceso de duelo. Es un punto muy básico y muy importante, poder empezar a expresar ese dolor. Aunque todavía no sepamos qué emociones tenemos, porque casi siempre al principio son emociones muy intensas y emociones hasta encontradas o sentimientos encontrados. Y entonces podemos empezar a soltarlas, a sacarlas, a expresarlas, como dicen muchos, hasta a vomitarlas, a gritarlas, pero podemos empezar a hacerlo. En cambio, si todavía no concebimos, no aceptamos que la persona ya no está, se murió, muchas veces lo que hacemos es bloquear o negar el duelo, ¿sí? La pérdida. Y entonces ahí no nos ayuda para nada el poder empezar el duelo, el abrir esa puerta, ese camino para empezar todo ese proceso de duelo. Por eso en el siguiente punto que dice, entonces podemos iniciar nuestro propio proceso de duelo solos o acompañados, porque hay diferencias en cada quien que les interesa vivir su duelo de una manera muy personalizada o de una manera incluso muy individual, sin que nadie la acompañe, siendo cosas solo para él, solo para la persona. Y hay quienes sí necesitan la compañía. Y eso va a depender mucho de la historia de vida de cada quien y por supuesto del temperamento de cada quien, de la personalidad de cada quien. Pero entonces, el que ya lo sepamos, empezamos a reconocer entonces, empezamos a reconocer las emociones. Si acaso nosotros no reconocemos o todavía no reconocemos que estamos en un duelo, que la persona se fue o que tenemos ciertas emociones muy fuertes, el que sí, el que sí lo reconoce casi siempre son nuestros seres queridos, las personas que nos acompañan. Y al estar de esa manera, por lo menos ellas son las que nos dicen qué hacer, las que nos dan consejos, o simple y sencillamente, como su nombre lo dice, nos acompañan. Y el acompañamiento es un punto clave en el proceso de duelo. Es algo muy importante el ser acompañados. Aunque nosotros todavía estemos con sentimientos encontrados o todavía estamos en ese proceso de que le llaman de negación, de no querer aceptar o estar en esa dureza, en esa aflicción muy fuerte de que quiero y no quiero, de que no lo puedo creer todavía, ¿sí? Que todavía me está perturbando, todavía estoy como que en shock y en parte teniendo que vivir la vida de todas maneras, teniendo que reincorporarme a la vida normal, por así decirlo, lo que hacía antes. Pero si ya hay personas que me están acompañando, aunque todavía no quieren ningún cambio, no quieren que ya yo mejore o que deje de llorar, simple y sencillamente me están acompañando. Con el dolor que tenga o con la negación que tenga, con la emoción intensa o no que yo tenga, incluso aunque me, me vuelva una persona muy agresiva y esté yo atacando a la persona que me acompaña sabe aproximadamente cómo estoy y por qué me pasa lo que me pasa. Y entonces no se lo toma personal y me sigue acompañando. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque ya empiezo a aceptar la realidad o empiezo por lo menos a reconocer, o aunque no sea yo, las personas a mi alrededor empiezan a reconocer que yo estoy en un proceso de duelo.
Entonces, con que otras personas puedan reconocer que estoy en un proceso de duelo, ya me pueden empezar a ayudar, ya me pueden empezar por lo menos a acompañar, que no es menos, incluso es mucho. Por eso esas preguntas de qué pasa si no aceptamos cognitivamente. Aquí es donde podemos irnos a la parte de patología, porque si no aceptamos para nada que estamos en duelo, que hay una pérdida fuerte, grave en nuestra vida, pues nos vamos a una patología muy fuerte si pasan muchos días, es decir, muchos días y todavía ni siquiera aceptando que la persona ya no está. Llegan a haber situaciones en que, por ejemplo, una mamá niega por completo la muerte de su hijo y sigue diciendo que se fue de vacaciones o está en intercambio de clases en otro país. Y entonces, así no se puede vivir el duelo. Si sigues pensando que la persona está viva, está en otra parte, está en su trabajo, pero todavía no aceptas ni de manera intelectual que la persona ya no está, entonces no se puede empezar a vivir un duelo. Entonces, puede eso volverse, tal vez no pongamos ese término de patológico, pero sí funcional, es decir, disfuncional, porque si yo no lo acepto, pero en mi casa, mis hijos, mis amigos, mi esposa, sí empiezan a aceptar y a vivir el duelo, va a ser muy difícil esa convivencia conmigo, que yo todavía ni siquiera puedo aceptar que, que ya estoy en una pérdida o viviendo un duelo. A ver, rápidamente me preguntan aquí, ¿cómo hacer en la actualidad en que los rituales cada vez son menos frecuentes para la elaboración del duelo? Ok, esto lo voy a comentar más adelante. Ahorita lo que puedo decir sobre eso, eh, empezar a poner por nuestra parte algún tipo de ritual, es decir, construir nosotros un ritual, algo que a mí me parezca básico, importante, significativo, para poder sacar a la luz lo más esencial. Más adelante lo voy a comentar porque hay puntos claves sobre este punto. No se me va. Y el siguiente, me preguntan, ¿es recomendable hacer un ritual de duelo con un familiar desaparecido si no hay evidencia de su muerte? ¿A los cuántos años es recomendable hacerlo? Ok, muy buena pregunta, muy interesante. Yo creo que sí, definitivamente lo más que he escuchado es que sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí hacer un ritual de duelo? Es decir, todo un velorio o todo un fin, una despedida de esa persona que ya no está, aunque sea por secuestro, aunque sea desaparecido, aunque ya no sabemos más, no sabemos si regresa o no regresa, porque al no hacer un ritual de duelo, al no despedirnos de esa persona, seguimos en un estrés, seguimos con un pendiente y no podemos seguir nuestra vida al 100%. No podemos seguir reanudando nuestra parte emocional, nuestra parte incluso vivencial, el vivir el aquí y ahora. Seguimos con mucha ansiedad, con mucho estrés, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando despedimos a alguien? Pues cerramos ese proceso de vida, ¿sí? Ese ciclo de vida con esa persona, lo cerramos. Si acaso la persona regresa a nuestra vida, vuelve a aparecer a nuestra vida, podemos volver a abrir las puertas. Nadie dice que vamos a cerrar el ciclo para siempre. Lo cerramos en un por ahora mientras estemos en esta vida que llevamos en la que ya no está la persona físicamente. Sí, me están alzando la mano ahí. ¿Qué pasó? No te escucho. Pon tu audio, no sé si... Soy Rosy, Hola, Rosy. ¿cómo están? Bien, bien. Aquí hablando de lo que estabas diciendo, Ujú. ¿te acuerdas que te comentaba que yo llevé sus cenizas a Chiapas? Cierto. Una parte, pero muy, muy dolorosa, peor de cuando él falleció. No sé qué pasó, esos sentimientos tan encontrados, esos sentimientos tan, creo que todavía estaban reprimidos. No los había yo podido sacar y en el momento en que yo esparzo sus cenizas, pues fue muy, muy difícil para mí, pero me acordé de todo lo que tú me has enseñado, de todo lo que tú has platicado conmigo y sobre lo que es la muerte, ¿no?
y me sentí un poco más aliviada, pero sí tienes mucha razón, son duelos muy dolorosos. Ella es mi nieta, no sé si la logras ver. Ella sabe que su abuelito está en el cielo. Ella sufrió mucho esta pérdida igual. De esa manera ella tuvo crisis. Pero salúdame. Pero ahora ya está bien, ella sabe que su abuelito está en el cielo. No se lo pudimos ocultar, no queríamos ocultárselo, porque creo que era importante que ella supiera, ¿no? Y le costó trabajo aceptarlo como una niña que es, pero ya lo entendió. Muy bien. Sí, definitivamente ayuda a avanzar, ¿sí? A poder seguir adelante. Y en el caso que tú contaste, pues lo que hiciste, ese ritual fue más para cerrar, Sí, porque para por lo cerrar. general, sí, porque por lo general los rituales son para abrir, poder empezar el proceso de duelo, porque de rituales estamos, bueno, al menos estamos más acostumbrados a escuchar de un ritual en relación a un velorio, un funeral, entonces cuando acaba de irse la persona. Ok. Pero definitivamente, siempre los rituales te ayudan a avanzar, a dar pasos fuertes e incluso a avanzar fuerte también en el área espiritual, porque no voy a dejar de decir que el proceso de duelo es algo integral, porque implica también hasta irle bajando a los síntomas físicos, ¿sí? Sí, Pero que así. son naturales, son normales por todo lo que se está viviendo. Eh, bueno, a ver, ¿en qué estaba? En esto aquí. Checo la pregunta. Sobre las personas desaparecidas. Ajá, de que les decía que sí es importante el poder cerrar ese ciclo en ese momento. A final de cuentas, llevas tiempo sin esa persona, no sabes a final de cuentas qué va a pasar, pero mientras no puedas vivir tu aquí y ahora, mejor cierra eso. En última instancia, si no llega la persona, tú ya cerraste y ya seguiste tu vida muy bien. Y si en última instancia llegó la persona, regresa la persona, también se puede volver a abrir otra puerta y volver a hacer otra vida con esa persona. Porque obviamente los dos van a estar cambiados, ¿sí? Los dos tienen que volver a conocerse, los dos volver a dialogar para ver qué hacen, qué siguen y qué no siguen. Entonces, por eso sí es muy importante el despedirse, el cerrar ese ciclo, aunque no sepa si la persona murió o no murió. Otra pregunta de una vez, en cuanto al tiempo, a ver, ajá, ¿al cuánto tiempo de la muerte se puede pensar que se puede pensar en algo patológico? Bueno, eso ha estado en debate mucho tiempo. Yo la verdad no le pondría un tiempo exacto. Hay quienes hablan de un aproximado de un año. Yo lo pongo como un aproximado de entre 6 meses y año y medio. Sin embargo, no creo que sea el tiempo lo que se tenga que medir para ver si es patológico o no patológico. Yo creo que es más los síntomas o la funcionalidad. Si sabemos que los síntomas han estado bajando en su intensidad, han estado, aunque sea lentamente, pero está avanzando en su proceso de duelo, no podemos decir que sea patológico. Pero si de repente, ya por mucho tiempo, por muchos meses y después, obviamente, de algunos años, la persona sigue bloqueada o sigue estancada con ciertos síntomas que obviamente le provocan disfuncionalidad, ¿sí? Es decir, o poca funcionalidad en casa, en el trabajo, etcétera, eso podríamos decir entonces que ya es patológico. Por eso yo me voy a esos extremos para poder decir que es algo patológico. Ahora, hay que también tener en cuenta que muchas veces las personas ya tienen ciertas patologías o ciertos indicios de patologías, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, y la muerte, una pérdida, es de las situaciones más fuertes que podemos tener, o sea, las situaciones emocionales y espirituales más fuertes y existenciales. Entonces, eso nada más detona un problema, un conflicto o varios conflictos que ya arrastrabas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de que no es realmente el duelo el que te está ocasionando todos esos síntomas o esa patología, sino que el duelo lo detonó, pero ya venían muchas cosas que venías arrastrando. Por eso la importancia que yo siempre le doy al autoconocimiento.
Otra pregunta, ¿cuál sería un ritual para una persona desaparecida que tiene muchos años de eso ya contesté algo así. El ritual, es lo que voy a decir igual más adelante, tiene que ser algo muy individualizado, ¿sí? Según la persona, según lo que uno crea o cada quien. Y como es una persona desaparecida y es algo muy personal, yo creo que cada persona le tendría que hacer su pequeño ritual o entre algunos cuantos, dialogar y preparar algo que a ellos les guste. Hoy en día, conociendo la tecnología, se pueden hacer cosas con videos, fotos, dibujos, música, ¿sí? Tipos de flores, tés, aromas, etcétera. Entonces, hay muchísimas cosas que podríamos hacer. Es parte, por nuestra cuenta, por nuestra cultura, investigar y decidir qué puntos poner, cuáles no poner, y en eso hacer ese ritual de despedida. Ok, bueno. Continuamos entonces. Otro de los factores o de las razones por las cuales los rituales me ayudan en el duelo es que despedir y acompañar al cuerpo de las personas nos sirve para resolver los asuntos pendientes. Es decir, sabemos que hoy en día no estamos muy acostumbrados, que digamos, cada vez menos, a vivir el aquí y ahora. Estamos siempre dejando las cosas para después, para más adelante, para cuando tenga tiempo. Y entonces, por lo mismo, tenemos asuntos pendientes con muchas personas. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se va de sorpresa o, aunque no se vaya tan de sorpresa, nos quedaron asuntos pendientes por resolver? Entonces, aunque la persona ya se fue, ya murió, el simple hecho de ir al ritual o de hacerle un ritual, en ese ritual yo también puedo preparar para resolver conflictos, para resolver pendientes que tengo con esa persona. Ya sea, como menciona aquí, pues pedirle perdón si me faltó eso, o perdonarle. Si siento que él era el que me tenía que pedir perdón por algo, pues ya igual lo perdono para estar tranquilo y en paz. ¿Sí? El darle las gracias, el agradecimiento siempre ayuda de todo lo que le puedo dar gracias, en todo lo que me ayudó, todo lo que me enseñó. ¿Sí? Y así hay infinidad de cosas pendientes que me va a poder ayudar el estar en un ritual o incluso el yo realizar el ritual o ser parte del ritual, no nada más ir al ritual. Eso es otro factor muy fuerte, ¿sí? Que me ayuda a ir cerrando ciertos ciclos, ¿sí? En el sentido de asuntos pendientes que puedo ir resolviendo. Este ejemplo es muy interesante, tal vez ya lo conozcan, están tirando globos. Yo lo ubico mucho para trabajar con niños, un pequeño ritual muy bonito con niños, en que el niño, por X o por Y, puede ser muchas razones, tanto culturales, eh, como que era muy pequeño, no pudo despedirse de su abuelo, de su abuela, por poner un ejemplo, y entonces se le dice que obviamente pues está en el suelo, como en tu caso, en tu situación, y se le dice también que con una carta, se le escribe una carta, se le amarra la carta al globo, el globo con helio para que se vaya al cielo, y con eso le llega la carta al abuelo o a la abuela que ya no están. Entonces, eso puede ser o puede parecer algo pequeño, pero lo que significa para un niño puede ser algo mágico, puede ser algo maravilloso, que con el simple hecho de hacer eso, se cierre por completo todo su duelo, que llevaba tal vez solo unas semanas o unos meses, pero no salía de eso. Y con ese pequeño ritual, el niño se despide ahora sí al 100% del abuelo, de la abuela, le dice todo lo que faltaba, o se lo dices tú en el sentido de que te lo dicta, si es un niño pequeño que todavía no sabe escribir o quiere escribir y decirle muchas cosas, tú se lo escribes, te lo dicta y entonces se lo mandan juntos al cielo. Eso es un pequeño ritual que aunque ya como adulto sepas que tal vez no vaya a pasar o no te lo creas, el simple hecho de hacer todo ese movimiento, hacer la carta, el escribirlo, te ayuda a sacar toda la parte emocional, te ayuda a aclarar las emociones y a decir cosas que te faltaba decirle e incluso a cambiar algunas cosas, porque cuando escribes la carta, luego de que la escribes, unos días después la vuelves a leer y te das cuenta de que hay cosas
que ya no son necesarias decirle, o que ya lo dijiste, o que sí le quieres decir, pero no con esas palabras. Entonces tienes la oportunidad de cambiar la carta, de cambiar la redacción de la carta. Pero en la primera carta que se escribe sí hay que soltarse y no detenerse por ninguna redacción o por la ortografía o por lo que sea. Ya después, cuando la vuelves a leer, es cuando te das cuenta de qué cosas son las más significativas, las más importantes, porque aclaras emociones, aclaras sentimientos. Entonces, ese ritual, tanto lo de la carta como lo de mandarlo, implica mucho movimiento, mucha acción, y eso también te hace sentir que estás cumpliendo con algo. Y eso ayuda a avanzar también en el proceso de duelo. Ok. Otra cosa es que los rituales pues facilitan un espacio social, por lo general, para expresar y validar nuestras emociones. Y entonces recordar su vida y la repercusión que tuvo en la nuestra. Por lo general, ese tipo de cosas, hay quienes lo reflexionan y hay quienes no. O hay quienes la reflexionan, pero de manera bastante inconsciente. Entonces ya no sería reflexión. Lo piensas un poco, pero no lo quieres pensar. Mejor te quedas haciendo otra cosa o trabajando, etcétera. En cambio, en un ritual, pues no hay mucho que hacer más que expresar tus emociones, ver cómo otras personas expresan sus emociones también de una u otra manera, y con eso validas también tu emoción, porque a veces no te atreves a llorar con esas lágrimas o con ese flujo tan fuerte, con ese dolor tan fuerte, pero cuando ves a otras personas que están como tú o están hasta más dañadas, más corroídas, más lastimadas que tú, entonces te atreves también tanto a expresar tus emociones como incluso luego a ayudar, a consolar a otras personas. Y todo ese punto, también luego puedes platicar con esas personas que pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser familiares, ¿sí? Cercanos o lejanos, en los que platiquen sobre recuerdos, sobre anécdotas, y eso te ayuda muchísimo, muchísimo a ir reconstruyendo, a ir recordando la vida que llevaba, la vida que cundió en ti, que influyó en ti, de por qué fue significativo en tu vida, ¿sí? Como menciona, por qué esa repercusión que tuvo en tu vida, por qué es tan valioso esa persona o tan valiosa esa persona que se fue. Me dicen también, ok. Ok, ok. Bueno, ya, cosas técnicas. Y aquí también, como ya empezaba a mencionar, que en los rituales funerarios muchas veces el dolor es compartido y esto conforta. Al estar compartiendo tu dolor, como dice una frase muy famosa, el dolor cuando se comparte se va dividiendo a la mitad. Cada vez que lo cuentas, que hablas sobre tu dolor, lo divides. Entonces el dolor o tu dolor se divide al 50%. Es una frase muy interesante que tal vez no se aplique de manera literal, pero estoy seguro de que sí, al hablar de tu dolor, al compartir tu dolor, vas soltando poco a poco y va bajando la intensidad de tu dolor, tanto el tuyo como el de la otra persona, ¿sí? Con la persona que estás hablando o la persona que te está escuchando o la persona que también te está contando su dolor. Todo el dolor, cada vez que lo cuentas, te va bajando. Y en un ritual funerario, que además es algo que es aceptado socialmente, que te da esa oportunidad de empezar a soltar ese dolor casi, casi de la manera que quieras, que puedas, que tú necesites, como puedes compartirlo a tu manera, conforta mucho, te desahoga mucho, te da mucho consuelo el poder hacer eso, lo que tú necesites en un ritual. También podemos ver que la compañía de los demás brinda la oportunidad de exteriorizar los sentimientos que se experimentan por aquella persona que se fue. Es decir, al exteriorizar mis sentimientos, me doy cuenta específicamente de lo que yo sentía y de lo que yo siento por esa persona. ¿Sí? Me ayuda muchísimo porque a veces no es suficiente el hablar y el hablar. Aquí es donde empiezo a hacer esa parte de lo del consuelo, porque al hablar de la persona que murió y retroalimentar mutuamente
su recuerdo, es algo que matiza el dolor, es algo que le va bajando, ¿sí?, la intensidad al dolor, que voy pudiendo tanto comprender el dolor de otro, como comprender que no soy el único que está sintiendo ese dolor, que tiene ese nivel o esa intensidad de dolor. Y al darme cuenta de que hay otros con ese dolor como el mío, muy parecido, casi idéntico a mi dolor, todo eso me ayuda a calmarme, me ayuda a comprender más, me ayuda incluso a sentirme apoyada, a sentirme comprendido. Y eso definitivamente es una sensación de acompañamiento, de apoyo, de ayuda, que en pocos lugares o pocas veces se puede tener si no es un ritual o si no se forma un ritual. Este tipo de, por ejemplo, de sensación de que no soy el único y de que hay otras oportunidades, hay otras alternativas, de que sí hay posibilidades de ir avanzando en ese duelo tan fuerte, lo puedo obtener en ese tipo de rituales, lo puedo obtener a veces en terapias grupales de duelo o a veces en terapias individuales de duelo, pero más que nada en las terapias grupales y en los rituales de duelo, porque ahí son más sociales. Estás con otra gente que ha sentido lo mismo o que está sintiendo lo mismo y eso te ayuda muchísimo, muchísimo, de una manera natural, de una manera, sí, muy natural. O sea, no es ni siquiera que tengas que saber sobre el tema. Al ver a otra persona, la expresión de su rostro, te identificas, ¿sí? Al saber que los dos vivieron lo mismo, porque son, porque lo conocieron los dos desde la prepa, por ejemplo, desde la preparatoria o desde la universidad, desde su carrera, y entonces sabían los dos muchas cosas de lo que hacía cuando era joven, de las locuras o las cosas que vivieron con él. Entonces, eso les hace un clic, les hace una química para poder comprenderse uno el otro y sentir que se están apoyando y se están entendiendo uno al otro. Me pregunta aquí que cuando existe un caso, ay, se movió, cuando existe un caso de desaparición forzada, ¿se puede entrar en duelo o algún ritual que ayude a minimizar o elaborar el dolor? Sí, cuando existe un caso de desaparición forzada, hay que vivir el duelo, hay que atreverse a vivir ese dolor, simple y sencillamente sintiendo y expresando lo que estás sintiendo en ese momento, que por lo que dices de desaparición forzada, tiene que ser entonces mucho enojo, permitirse sacar toda tu ira, todo tu coraje, expresarlo como puedas, siempre y cuando no te lastimes ni lastimes a otra persona. Pero sí, como mencionas, sacar ese dolor, principalmente el coraje y la ira, para luego poder sacar otras emociones que vienen por ahí, como la tristeza, que vas a venir arrastrando después del coraje. Desaparición forzada es, por ejemplo, cuando la persona es asesinada por algún tipo de autoridad como militares o policías. Sí, así es en Ayotzinapa. Definitivamente, hay que vivir el duelo, hay que trabajar ese duelo. Y como les decía, ¿no? Si luego aparece la persona por X o por Y, no pasa nada. O sea, es decir, no pierdes prácticamente nada. Como sea, es ganancia al atreverte a vivir un duelo, al atreverte a expresar todas las emociones. Las emociones siempre las vamos a tener y lo mejor que podemos hacer es conocerlas y expresarlas. Por supuesto, de la manera más asertiva que podamos. También sabemos que los rituales funerarios son una manera de honrar la memoria del que se fue. Y esto nos da mucho respeto, autorrespeto, dignidad y honor. De manera personal, de manera social, ayuda a la familia a sentirse que están cumpliendo, que cumplieron con lo que tenían que realizar, y eso también te da un empujón para seguir adelante. ¿Sí? Al sentir que estás honrando a la persona que ya se fue, a la persona que ya no está. Y no necesariamente tiene que ser algo muy fino, ¿sí? O muy costoso. Recuerden que los ritos son como que puntos clave que cada uno quiera o que cada uno le pida su cultura. Entonces, pero con tener esos puntos clave se honra la memoria de la persona. Y como cada vez hablamos más
de esos rituales, a veces en base a la cultura, pero también muy individuales, muy individualizados, es más que suficiente para honrar la memoria de la persona. Y entonces eso también es una de las razones por las cuales me va a ayudar, ¿sí?, en realizar un ritual de duelo. Y, como ya mencionaba, pues es un acto de consideración, de respeto y de valoración, ¿sí? Cuando yo solito me doy cuenta cuando hago un ritual o cuando voy a un ritual y cómo participo en el ritual, el nivel de valoración que le tenía a esa persona, el nivel de respeto y de consideración que le tenía a esa persona, va a depender mucho de cuánto tiempo voy, ¿sí? De qué tanto hago, qué tanto digo en ese ritual, en cómo lo conforto o cómo lo confronto más bien, cómo llevo ese ritual en el que estoy en ese momento, ese velorio, ese entierro, esa incineración o cualquier tipo de ritual. Yo me doy cuenta y ahí también entonces voy dando ese respeto y esa valoración a la persona que se fue y también siento que estoy completando algo, que en eso ya avancé, que en eso ya pasé, en esa parte social y ya se me hace mucho más fácil entonces seguir viviendo y trabajando la parte emocional y la parte existencial. Este es un ejemplo sencillo, bueno, de esta arqueología, esta revista mexicana de arqueología, que nos da algo muy específico, muy especial para valorar el recuerdo de la persona. ¿Sí? Eso, bueno, eso ya es de cada cultura. Aquí también es un ejemplo muy bonito, pero también nos explica que necesitamos actos que trasciendan las palabras. Eso es de lo que les decía, aquí vamos a aclararlo. Esos actos que trasciendan las palabras para poder simbolizar y representar lo que sentimos y que las palabras no alcanzan a expresar. Hay que recordar que hay situaciones, conflictos, cosas que necesitamos expresar o emociones que necesitamos expresar que son inefables. Es decir, que no existen palabras para poder expresar eso. Y sobre todo cuando estamos hablando de amor o estamos hablando de pérdida o de falta. Entonces, eso a veces solo la música nos puede expresar de una manera lo que sentimos, ciertas canciones espirituales, ciertas canciones de parte de cada cultura, ciertos dibujos, ya sea un dibujo que a nosotros nos guste mucho o que sabemos que a esa persona le gustaba, o un dibujo muy trascendental para cada quien, o también flores. Hay muchísimas, casi todas las culturas manejan las flores en los rituales funerarios. Y entonces, perdón, se me fue, no era eso, era esta parte. Y entonces, definitivamente, hay símbolos, hay cosas de símbolos que necesitamos poner porque no hay otra manera de expresarlas. No es suficiente con palabras, no es suficiente muchas veces con cartas o nada más hablando y diciendo con palabras. Necesitamos símbolos, necesitamos otras cosas como música, canciones, dibujos, y como un ritual implica todo eso junto, hasta es algo bastante complejo en el sentido de que nos cuesta trabajo comprenderlo, pero que nos ayuda a integrar precisamente todo el comienzo, el proceso de duelo. Por la música, por los símbolos, por los dibujos, ya nos queda clarísimo que comenzamos un proceso en el que tenemos que seguir expresando nuestro dolor de una u otra manera, pero seguir expresando ese dolor. Y bueno, como les decía, el lenguaje del inconsciente, de nuestra psique y nuestra emoción, pues casi siempre es de manera más viva y completa a través de los símbolos, ¿sí?, que de las palabras. Recordemos que hay símbolos, hay emociones que son inefables, no tienen forma de expresarse con palabras, ¿sí? Y entonces ya necesitamos expresarlo de alguna otra manera, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de amor o de falta. Recuerden que son a veces de los conceptos más difíciles, más confusos, más complejos, expandidos que existen en el ser humano. La pérdida, la muerte, por tener tanta
tanta incertidumbre y tanta diferencia por culturas, tanto el amor como la muerte, e incluso la vida en sí. Y por ser algo tan amplio, no es suficiente con palabras, para nada, ¿sí? Las palabras son solamente una alternativa o una parte de que podrá ser necesario, pero no es suficiente. Entonces, definitivamente necesitamos seguir con ciertos símbolos y sacarlo de una u otra manera. Por eso lo de los sueños también es muy, muy relevante, el darle oportunidad a los sueños, escuchar nuestros sueños. Podríamos hacer hasta ciertos rituales dentro del sueño, prepararnos para que en un sueño que tengamos, o sea, que nos hagamos conscientes del sueño y vivir cierto ritual ahí. A ver, me dicen aquí también que ¿cómo se puede ayudar a una familia que no sabe si entrar en duelo? En el caso de desaparición, por el motivo que sea, como no se sabe el paradero del familiar, muchas veces las familias no quieren dar por muerto al integrante y pasan años sin que el proceso de duelo empiece, ya que está estancado. El proceso porque aún se siguen con la búsqueda. Ok, sí, como les decía, repito, en estas situaciones, en primer lugar, no se puede obligar a nadie a que ya comience su proceso de duelo. Se da la oportunidad de los que quieren empezar el proceso de duelo, de los que quieren cerrar su ciclo para poder seguir avanzando de otra manera. Y entonces se trabaja un ritual, una despedida, también de la manera o con la herramienta que a cada quien le sirva más, ¿sí? O le ayude más. Y ahí es donde tendría que hablar de infinidad de herramientas, ya sea comunes o terapéuticas que existen para poder empezar un proceso de duelo. Se pone la oportunidad, diría yo, cuando son familias que pueden, o algunas están decisas, o unas están más bien indecisas a hacerlo o no, porque no quieren darlo ya por muerto, por desaparecido, sí, no quieren darlo por muerto. Sin embargo, como les dije, es vivir, cerrar, ¿sí? Despedirse, porque pongamos así, no sabes si la persona va a regresar o no va a regresar. No sabes ni por qué se fue, ni cómo se fue, etcétera. Pero estás con ese pendiente. Entonces te despides de esa persona, agradeces a todo lo que viviste con esa persona, a todo lo que aprendiste de esa persona, también le dices todo lo negativo, todo lo malo que le quieras decir en el sentido de coraje, en el sentido de por qué se fue sin avisar, aunque no haya sido su culpa, etcétera. Pero cierras esa parte. Y como ya les comenté, entonces, si acaso la persona regresa, pues es ganancia. Y si no regresa, tú ya estás estable, tú ya estás en paz y tú ya estás tranquilo y ya te pudiste despedir desde antes. Ahora, si la persona no está preparada todavía para hacer eso, sigue negándolo, sigue bloqueando el no querer vivirlo, no se le puede forzar. Simple y sencillamente aquí el punto clave sería acompañarlo en el tipo de vida que está llevando, en lo que está haciendo. Si se le puede acompañar, por supuesto, no todos están capacitados para un acompañamiento. Me preguntan cómo ayudar a una persona a simbolizar. Bueno, con el dibujo es una forma de simbolizar. Es, sin pensarlo, hacer un dibujo solamente diciéndote que es un dibujo en base a esa pérdida, en base a esa muerte. Y dibujar lo que te vayan haciendo en ese momento. Y poco a poco te vas dando cuenta, obviamente tú solito después vas a interpretar tu dibujo, ¿sí? La persona que hizo el dibujo lo va a interpretar. A ver, dibujaste un árbol, ¿para ti qué significa eso? Y dibujaste una nube negra, y dibujaste una casa caída, o dibujaste unas estrellas, una luna. Tú solito ir interpretando lo que dibujaste. Eso sería una forma de ayudar a la persona a simbolizar. Ay, ¿tendiste la cámara? Tiene un micrófono abierto, alguien está conectado con Miguel Ángel Acosta Lara, por favor. Perdón, ya lo apagué. Una disculpa para todos. Ok. A veces pasa.
nos dicen que si una familia acepta y hace ritual de despedida con un familiar desaparecido, ¿qué pasa si luego del ritual continúa la búsqueda? Es decir, ¿el ritual les obliga a dejar la búsqueda? No necesariamente. Por lo general, hay cosas básicas, hay cosas que ya sabes. Si ya llevas tiempo haciendo una búsqueda, como que tienes ciertos procesos de cierta búsqueda o cierto nivel de búsqueda. Puedes hacer tu ritual y cerrar esa parte en la parte emocional, en el área emocional, para estar tranquilo y para estar más en paz. Pero en la parte concreta o en la parte social o en la parte legal, como lo llames, en la parte muy concreta, seguir esa búsqueda si tú quieres seguir la búsqueda. Porque también en el ritual que hiciste, puedes hablar, puedes decir y puedes explicar que ya hiciste lo que te corresponde o lo que te correspondía, ya hiciste suficiente y ya no tienes tiempo o ya no tienes energía para seguir ese tipo de búsqueda y vas a bajarle a tu nivel de búsqueda o ya no vas a hacer tanta búsqueda. Entonces, puedes seguir con cierta búsqueda según lo que tú desees, según lo que tú creas que es lo que puedes seguir o lo que tú puedes seguir con esa búsqueda. Entonces, por un lado, lo que realmente ayuda del ritual es que cierras emocionalmente eso. Por supuesto, ese cierre emocional te ayuda a bajarle la intensidad a la búsqueda y te ayuda a bajarle las sensaciones de estrés, ¿sí? Las sensaciones de ansiedad que tenías antes de hacer el ritual. Pero no te obliga a dejar la búsqueda. En sí de obligado, no. Tú decides también, pero la decisión que vayas a tomar de dejar la búsqueda o bajarle nada más a la búsqueda, esa decisión la vas a tomar de una manera muy tranquila, ¿sí? Y muy en paz una vez que haces un ritual. Ok. Continuamos. Ya casi vamos a terminar. A través de los rituales hacemos partícipe a la comunidad del dolor que siente una familia. Esto es parte ya de familia a sociedad. Es decir, últimamente, sobre todo con la pandemia, ha pasado mucho que se han hecho pocos rituales. No nos permitían hacer rituales. Al menos en México, se iban las personas a los hospitales, los veías nada más que se iban al hospital o los llevabas al hospital y luego nada más te avisaban que ya estaban sus cenizas listas. Entonces, no tenías ni tiempo para un ritual normal de velatorio, de funeral, de entierro, nada más te entregaban las cenizas. En ese tipo de situaciones, no había entonces toda esa oportunidad para avisarle y para invitar a otras familias o a la sociedad en general de que vaya al velorio, de que se despida de la persona. Entonces, por eso el ritual ayuda a avisar a otros familiares, avisar a otras familias, avisar a amigos, a otras personas, a poder despedirse de la persona. Y eso, como dice, que haces partícipe a la comunidad entonces, ciertas personas, amigos, familiares, etcétera, también se pueden tomar el gusto o el esfuerzo o las dos cosas para ayudarte en tu dolor, para ayudarte en tu duelo, en tu proceso de duelo. Entonces, ese ritual también ayuda para eso, de que no te quedes nada más tú y tu familia viviendo el duelo, aislados, sino que otras personas también te pueden dar ese apoyo, esa ayuda, o que también tú puedas buscar de una manera natural, normal, porque sabes que ya lo saben tus familiares y sobre todo que hay familiares o hay amigos, hay personas que están muy dispuestos a darte ese apoyo o esa ayuda. A ver. Por eso, el siguiente punto lo menciono así, los rituales unen, ¿sí? Los rituales unen, se siente mucho esa correspondencia, esa de que si yo ayudo, también me ayudan. Y por lo general, la mayoría de las personas en la sociedad siente y aplica eso, de esa correspondencia. A ver, me preguntan aquí. Ok, me dan las gracias por las respuestas. Ajá, promover el abrazo social.
esa parte en la que a veces hay quienes con el simple hecho de que suban eso al Facebook o en el periódico, de que avisen que esa persona ya se fue, se sienten muy tranquilos, se sienten muy respetados, se sienten muy contentos de que fue avisada, se le avisó a la sociedad de que esa persona ya no está y se le honra. Podrá parecer algo muy, muy X o algo muy, muy, muy sencillo, pero hay personas que les ayuda muchísimo eso. Hay personas que no, que eso no significa casi nada, que lo importante es todo el ritual o que lo importante es más toda la parte emocional. Por eso hay que tener en cuenta que las diferencias de cada quien, así como el duelo es muy individualizado, hay diferencias abismales en cada persona de cómo vive el duelo, también hay que tener en cuenta esa tolerancia tanto de cómo vive el duelo cada quien, como cómo realiza el ritual cada familia o incluso cada persona. Y nos dice aquí que en una sociedad que tiende a esconder el dolor y hacerlo cada vez más privado y más médico, pues los rituales permiten a la familia romper con ese aislamiento y que los lazos de la comunidad arropen y acojan lo sucedido, ¿no? Como les decía, al avisarle a la gente, al avisarle a la comunidad y que no se quede nada más en el hospital y en una familia nuclear, pues que también al dejar que todos lo sepan o que mucha gente lo sepa, también tú decides a quién se lo vas a avisar. Tú tienes todo ese derecho de a quién decirle, a quién no decirle, pero ayuda muchísimo porque no se quedan aislados eh, y hay ese abrazo social, como ya mencionaron aquí. Ese término es muy bonito, es muy bueno, del abrazo social. Alex, por ahí hay otra pregunta que te Sí, hacen, que dicen, ajá. preguntan cómo ayudar a simbolizar. Ok, no sé si contesté algo de eso, de cómo ayudar a simbolizar. Puse el ejemplo del dibujo, de hacer un dibujo como, como un símbolo para ti e interpretar tu propio dibujo. O sea, los símbolos son infinidad de diferencias según cada cultura, pero por lo general hay ese inconsciente colectivo, ¿sí? Yo veo que existe ese inconsciente colectivo y el símbolo nos lleva mucho a comprendernos a nosotros mismos, a entender a un nivel espiritual el por qué significa eso para nosotros. Pero como es algo muy individual, yo por eso me inclino más hacia un dibujo. El hacer un dibujo por el duelo de cualquier persona, sea niño, adolescente o adulto, hacer el dibujo y de manera personal uno hace el dibujo y también uno interpreta su dibujo. Por supuesto, con un guía profesional te va a ayudar muchísimo a poder comprender todo eso. Pero cuando lo hace uno también, avanzas en el proceso de duelo con un dibujo. Eh, como arteterapia, no sé a qué te refieres, Marta, con el del abrazo social como arteterapia. No, lo que me refería era que tal vez simbolizar por medio de la arteterapia. Sí, sí, prácticamente es eso. O sea, por eso puse el ejemplo del dibujo. Pero cualquier cosa artística de simbolizar con una escultura, con una canción, creando una canción, aunque sea la música, ¿sí? Eh, todo eso te puede ayudar mucho. Porque a veces es la única forma o manera de expresar esas emociones. No le encuentras la forma con palabras o de otra manera. Si lo tuyo es la música, pues te pones a crear algo y eso te ayuda. Ok, y pues cuando el doliente empieza a pensar en organizar algún tipo de ritual, Alex, ¿puedo decir algo? sí, ¿Puedo mostrar algo? sí, pues, ¿de qué quieres mostrar? Ajá. Te voy a mostrar lo que mi nieta hizo, que en la escuela le dijeron, lo que hablabas tú de los dibujos. Ujú. Ella dibujó a su abuelo
en su forma de hacerlo y no lo he quitado porque son parte de ella. No sé si lo logras ver. Más o menos, sí. Lo de arriba. Todo está lleno de dibujos. Ok. Dibujó a su abuelo, dibujó el cielo, dibujó muchas cosas. Digo, es una terapia que ella le dio a su sentido de su abuelo. Claro. Y como decía, lo importante es poder expresarlo de una u otra manera. Exacto. Porque no creo que lo haya podido expresar con palabras. No, Más que nada, así es. los niños todavía no tienen una cantidad, ¿sí?, tan grande como los adultos de palabras para poder decir qué es lo que están sintiendo. E incluso como adultos hay cosas que no se pueden expresar tampoco con Así. palabras. Entonces, como les decía, cuando el doliente empieza a pensar en organizar algún tipo de ritual, se para ¿a qué? A poder escuchar qué necesita, ¿sí? Y eso te hace más consciente del duelo que estás viviendo. Cuando te detienes para darte cuenta, a ver, ¿qué necesito para este ritual? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Quiénes me van a apoyar? ¿Quiénes me van a ayudar? ¿Sí? Por eso a quién involucrar y a quiénes no. ¿A quiénes voy a invitar a este ritual, a este velorio, lo que yo vaya a hacer como ritual? Y a quienes no les voy a avisar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que quiero expresar en ese acto de ritual? ¿Qué es lo que quiero decir a mis familiares? ¿Qué es lo que quiero mostrar a la gente? ¿O qué es lo que quiero mostrar simple y sencillamente yo a la persona que se fue? Entonces, por eso, al hacer un ritual, al preparar tú un ritual, tienes que tomar mucha conciencia o te ayuda a avanzar en esa conciencia de que estás en duelo, de que acabas de tener una pérdida. Y a veces, aunque tú no crees el ritual, el simple hecho de ir al ritual también te hace, aunque no de una manera tan grande, tan amplia, tan profunda, lo de tomar conciencia, también te empieza a ser consciente de que la persona ya se fue, ya no está. Más todavía cuando ves el cadáver, ¿sí?, en el ataúd y ves que lo entierran, todo eso te ayuda muchísimo, ¿sí?, a seguir avanzando, a seguir procesando toda la parte, más que nada a nivel cognitivo, para seguir avanzando. Y bueno, el duelo, como les decía, es un proceso integral y en la elaboración de los rituales se ponen en marcha todas las áreas del ser humano, la emocional, la cognitiva y la espiritual. Hay teorías que hablan de que es primero una y luego otra y luego combinadas. No me voy a meter en eso, pero definitivamente se trabajan todas y hay que trabajarlas todas, ¿sí? De eso no tengo duda. Y hay que superar en todas esas áreas, trabajar todas las áreas para poder cerrar al 100% un duelo. Es decir, terminarlo, por así decirlo, ¿no? Porque de manera integral. Pues sería todo. Muchísimas gracias por su asistencia, por estar aquí, por sus preguntas. Listo, doctora Edith. Muchísimas gracias, Alejandro. Sale. Muchas gracias, Alex. Muy interesante el tema y qué importante, la importancia de los rituales. Sí, definitivamente. Creo que lo hemos visto. Bueno, recuerdo el lunes de tantos rituales, tantas variaciones, tantas diferencias, pero todos ayudan de una manera muy fuerte a las personas que los viven, ¿sí? Aunque no los prepares tú, te ayudan muchísimo. ¿No? Y los rituales que hacemos día a día y no nos damos cuenta, como el de persignarnos, el de hincarnos a rezar, el de acomodar las cosas en cierto lugar, son rituales o son que tenemos ya muy marcados y no nos damos cuenta que es un ritual lo que estamos haciendo. Es muy importante y sobre todo conocer los rituales que nos ayudan a sentirnos mejor, los que son para mejorar, los que son para todo lo que nos sirve, todo lo bueno, especialmente para llevar el dolor que llevamos dentro, para sobrellevarlo, para trabajarlo, para vivirlo.